Se quita, lo primero se quita es el facial, ¿vale? No tiene mucho misterio. Como yo tengo un facial muy grande, Quitamos pues el facial, que es rasca igual. un poquito más los Que es- laterales, pero ya está. Que es igual de grande que el mío. Vale, aquí la gente, hay diferentes maneras de hacerlo. Yo es que lo que hago es Es exactamente igual que yo. Pincho aquí y me apoyo, ¿sabes? Sí. No sé si tú lo harás diferente o no. Exactamente como estás haciendo. Es eso, igual. Yo igual. Esa es la mejor manera. Sí, ahí ya Ya sale. está. O sea, es un poco de tener los dedillos así un Sí, poco pero hábiles. pero la mejor manera es Mira, cuando o sea, como veis es que sale sale solo. y no tiene misterio. Y este es el ultra guay. Este es el ¿vale? ultra guay. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sorpresa, chavales. Toma ahí. Bowler. La leche. ¿Vale? Y esto pues hay que ver para qué lado es el USB para abajo. Entonces lo pones así y deslizas Perdona que te Y- coma no, ahí. no, tranqui. Dale. Y ya está. y ya está, ¿vale? Y ahora ponemos el facial. Ahora, no tengo ni idea de cómo me irá este facial con este Optical Engine. pero Pues te va a sobrar, pero bueno. No tienes uno ahí más delgado, este, pero es bueno. este es el más fino. ¿Cuánto te ocupa? Este es cuánto el más tiene? fino, estos son 7. 17. Ah, No, no, 3. 17 no. Ah, 17 no, 7. Sí. Vale. Y ya está. Corto. Y ya no tiene más. Es que no tiene más. Venga. Bueno, pues esta es la configuración que vamos a tener hoy. Con uno nada más. No, de brillo. Relax. Brillo 1, ¿vale? Relax, 100%. Hay que ver qué tal es el brillo. El porque, brillo es una maravilla. Vale, 62,5 de IPD. Habrá que ver si me vale o no me vale. Ya sabemos que puede cambiar. Luego el FOV el normal, a 1.20 de resolución, o sea que vamos a usar Super Sampling del tirón, ¿vale? Pues ¿por qué no? ¿Sabes? Sí. No hay mucho más, yo no uso el home, no tengo Estamos audio. en OpenXF. Sí. Tenemos pass-through y Vale. no hay ningún offset, que todavía esto habrá que ajustarlo Esto, un pelín, supongo, sí. ¿vale? Entonces, bueno, pues antes de que cortes, ¿vale? Vamos a levantar SteamVR para ver cuál es la resolución. ¿Va enfoco para allá? Bueno, lo que tú quieras, ¿vale? Lo que tarde en arrancar, ¿vale? Ahí va, ¿vale? Uy, qué bien se me ve. Con el brillo del negro. Bueno, pasa nada. Se me ve solo la silueta. Algún día... No habrá ese día. Algún día... No habrá ese día. Bueno, ¿estás viendo cómo se actualiza SteamVR? Hostia, ¿por qué se está actualizando? Pues porque llevaba, no sé, Vale. semanas sin actualizarlo. Vale, entonces, ahora, vente si quieres para acá, que está aquí esto. Cuidado con el cable, cuidado que no te me mates. No me mato, tranquilo. Vale, cuidado. ¿Tronco? Que la liamos. El 100% son 6.500 por 6.424, ¿vale? Que esto es, para que nos hagamos una idea, es menos aún que 1.0 de las ultra wide. O sea, el 1.0 de las ultra wide son 6.800 por 6.500. Y estamos a 1.20, ¿vale? O sea, queda mucho menos. Pues... Porque estoy viendo. Sí. Que se ve el número de serie, no queremos. No. Da igual, en verdad, pero bueno. No, pero más bueno. vale prevenir que curar. Como veis, ¿vale? O sea, esto es para que lo veáis. 6.500 por 6.400, o sea, 6.508 por 6.424 equivale a 1.20 de resolución en el universo Pimax, ¿vale? Ya estaría bien que pusiesen los numeritos. Sí, algún día lo harán. Pero de momento, pues esto es lo que tenemos. Que sería lo suyo. ¿Vale? Y vamos a probar, la primera prueba que vamos a hacer es iRacing con el Porsche Cup en Sebring. ¿Por qué? Pues porque es el circuito que llevo más horas que una rata en las últimas 2 semanas, porque mañana tengo la primera carrera de la EMS y es en lo que estoy entrenando. Entonces, cualquier cambio que note ahí debería de verlo más fácil que en otros circuitos o con otros coches, ¿vale? Vamos a cortar aquí y seguimos con siguiente. Haz una cosa, ponte ahí. Como siempre. Yo te muevo. Sí, ¿vale? sí, mientras que no se ponga la pantalla oscura, Vale. no se me ve. Dale cuando quieras a grabar. Ya está grabando. Ya Vale, está vale. grabando, sí. Ok. Bueno, pues como veis, vamos a probar Sebring International Raceway con ese clima, ¿vale? Que es lo de la MS. Mira, enfoca mi coche, qué bonito es. Desde aquí un saludo a todos los chicos de iRacing SBS, que es el equipo. Y vamos a probar. Vale, ya tenemos todo montado. Vale, tú ya sabes, cambia cuando tú quieras. Sí, ahora te voy a hacer. Ahora te voy a enfocar a ti. Si me dejas que me suba antes para que no parezca. Sí, no. Ahí va.
No me subo ya ahí ya, ni vamos, ni aunque me lo pidas. Joder, tú, es que esto me cago en la leche. Cómodo no es. No. Pero bueno. Oye, ¿qué ha pasado? Vale, cosas que espero que hay que cambiar, ¿vale? Va a haber que tocar el HUD, o sea, la GUI gráfica, ¿vale? Ujú. Porque cambia... Es posible que se vea la posición diferente y más pequeño y todo. el Sí, rollo. sí, claro, porque cambia la resolución y como es dependiente de eso, pues... Ahí va. Ya está sufriendo, ya estoy escuchándote la gráfica. Hostia, se me olvida, gracias. Está dando ahí ventilación, ¿no? Sí. O sea, yo cuando juego, como no lo oigo, pues lo pongo a tope. Claro, hace bien. Lo tengo aquí vinculado al Stream Deck y listo. Muy bien, genial. Vale, Tron, pues... pues ahora ya lo divertido. Voy a ver qué tal. ¿Vale? ¡Tachán, tachán! Si quieres, vete un poquito más para atrás, o sea, más para la Sí. esquina, más para allá. Y así, no sé qué enfoco, pero bueno, tú sabrás. Yo ahí... Bueno, deseadme suerte. Oye, ¿las hemos limpiado? Le doy un poquito... aquí Dale con- si quieres, yo les he dado antes. de Soy un salir. poco... O sea, cosas que Maniático. pueden estar mal. Puede estar mal No, el IPD, puede estar un poquito frío el panel o lo que sea y que se empañe. No sé, vamos a ver qué pasa. O sea, pesa mucho menos. ¿eh? O sea, se nota. se nota más ligero, pero vamos, instantáneamente. Vale. Creo... No sé si el... Bueno, el tracking ocular baila. Yo creo que va a haber que hacer la calibración, ¿sabes? Pues yo es que ni la tengo, no la tenía ni activada, o sea que. Hostias, tú. Vale. Te la tienes que quitar, ¿no? Para hacer el tracking. No. O sea, tengo las gafas incrustadas en los Claro. globos oculares, ¿vale? Exactamente, que esa es lo que te dije. que Vale. Es el problema. Tío, ¿tú lo ves cuadrado? O sea, veo un cuadrado. ¿Ves un cuadro? Yo lo O veo. sea, lo veo un cuadrado perfecto. O sea, veo los paneles cuadrados. O sea, el fin de los paneles. No sé si se me explica, si me explico, pero imaginad que estáis viendo por una ventana el tracking ocular. Yo no sé si es que me estoy jugando, que es que esto no me lo he puesto nunca. ¿Sabes por qué sé que falla? El tracking. Tío, o sea, evidentemente las lentes son mejores. Pero veo como si me hubieses dado un folio. Sí, O sea, literalmente, como si me das un folio, lo pongo apaisado sí. y... Los colores son más bonitos. Pues chicos, yo... La primera impresión es... Prefiero el ultra wide. Sí, ya te lo dije yo que tú te A ver, los colores son más naturales, eso sí que te lo digo, se nota. No, se me empaña un poquito, me perdonáis que lo voy a quitar. Ya estamos funcionando, ¿eh? Vale, sí, ahora ya parece que al menos no salta el tracking ocular. ¿Sabes? O sea, no se rompe. Tío, la imagen es perfecta. Bueno, escucha, te estoy grabando, Nikos. ¿Qué opinas de la imagen? A ver, la imagen es perfecta. O sea, bueno, el tracking ocular falla porque Sí. creo que lo tengo un poquito cerca, demasiado. Tío, yo no noto... O sea, en estas condiciones, jugando, Sí. no hay glare. Os lo digo en serio, es la imagen más perfecta que he visto en VR en la vida. Sí, yo pienso igual. Lo que pasa es que O sea, los colores... Que iRacing no es el mejor ejemplo, tío, pero el punto dulce, a ver, dame un segundo que vamos a ir al coche, ¿vale? Vale. Y ya salto, es que estoy viendo el circuito, que no es en... Esta imagen, yo no sé si... Esta imagen de las palmeras y tal... Tío, nunca en la vida lo había visto
Eso es lo que me ha pasado a mí, tío. Yo he visto detalles con este... Pero no es por la limpieza, o sea, y por la coherencia de la imagen. Luego vuelvo a probar el... El ultra guay. Sí, por curiosidad. Para mí es un problema enorme el FOB. Es que lo veo como si fuese un folio, tío. O sea, imaginad que coges esa televisión Y la multiplicas y, por no, dos. y me la pones aquí. Y veo perfectamente las esquinas. Pero no es que vea que redondea las esquinas, no. Veo perfectamente la esquina. O sea, el ángulo de 90 grados del panel. No sé si tiene sentido, tío. Vale. O sea, no tiene forma ocular Vale, la yo imagen. que sepáis que yo eso no lo veo, pero me lo creo. O Yo... sea, no, tío, es que o sea, ahora mismo es como si me hubieses abierto una caja de zapatos en formato apaisado, Ajá. ¿vale? Y hubieses recortado la parte del cartón y te pusieses a mirar desde dentro. Sí. Eso sí, la imagen es acojonante. Voy a ponerme... Evidentemente todo está descolocado. Perdonad, chicos, porque tengo que mover... A ver, voy a mover lo menos posible para que no me moleste. Pero luego, como la resolución ha cambiado, tío, no me queda otra que tocar esto. Los overlays. Sí. So sorry, my friends, pero es lo que hay. Me voy a poner cascos y me voy a... Bueno, el FOB es como si me hubiesen quitado un ojo, ya os lo digo. ¿Como el 57 no, o...? pero... Pues te diría que muy similar al 57. Claro, eso es lo que... Muy similar, yo te diría que es un poquito más que el 57. Y digo de memoria, ya sabéis que Sí, hace pasa bastante. claro. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque yo juraría que en el 57 cortaba incluso antes en el ojo izquierdo. A ver. Lo que sí que os digo, por ejemplo, estoy tirando del ojo casi que me da la vuelta, ¿sabes? O sea, lo típico que intentas mirar con el ojo de lateral, sin mover el cuello, ¿vale? O sea, Ujú. para ver qué tal es las distorsiones de la lente. Y ver hasta dónde puedo leer. El punto dulce es... Pues os diría que el problema es cuando ya el ojo no me da más. ¿Sabes? ¿No eres un camaleón? No, claro, Afortunadamente. claro. El espejo retrovisor izquierdo, que no me lo renderiza entero porque no tiene tanto FOV, incluso en el borde soy capaz de ver razonablemente con cierta nitidez. El espejo central, que esto es algo que no creo que pueda hacer con tanta nitidez en lentes asféricas, ¿vale? Ujú. El mirar justo al espejo central y verlo tan nítido. La imagen limpia se nota que no tiene mura. O sea, se nota que es limpio. Sí, limpio. Sin mura, cero mura. Hostia, el movimiento lateral es más fluido. La persistencia se nota. ¿Sabes? Sí. Se nota. Yo creo que para mí es imposible acostumbrarme a este FOV. O sea, imposible. O sea, no... Pero esto hay mucha gente que le va a molar. Como a mí. Que me da igual el FOB. Claro, es que para otros juegos... Sí, las vallas... Enfoca allí, por Sí, favor. estoy enfocando. Las vallas... No sé si veis las vallas, las verjas. Sí, la está viendo. Se están viendo. Al no tener muras se ven más limpias, tío. Sí. Es un color que se ven- traspapela de normal con el mura del visor, ¿sabes? Por el tono que tiene. Ajá. A ver, yo necesito rodar. A ver, Sí, rueda. ¿vale? Me voy a echar para atrás para Lo que tú coger quieras, tío, no una te- imagen más divertida de... Sí, me noto súper encajonado, tío. Visualmente estoy como si me hubiesen... ¿Estás con un casco? Que supongo que te puedes acostumbrar. Me voy a quitar un casco para poder oírte. Claro, sí. Los colores son mucho más bonitos, tío. O sea, es mucho más natural. No voy a decir... Más reales. Tío, la nitidez, o sea, la nitidez del... Imagínate esto en ultra guay, ¿eh? Si lo consiguieras. Esto en ultra wide es... o sea, un nuevo... Hostia, ahora no tengo sistema de movimiento, tú. No. Pero bueno, da igual, no importa. Dame un segundo, tío, que lo quiero probar bien, por favor. Vale.
Que es que se me ha olvidado, lo he desactivado antes, que estaba haciendo pruebas con el stream. Una cosa del glare, ¿vale? Sí. En el menú, o sea, cuando pulsas este botón, el que tenga Pimax y lo sepa, sale un menú flotante, Sí. ¿vale? Donde puedes acceder al escritorio y tal. Sí. Vale, sí que hay glare aquí. Ahí, ¿verdad? Ahí también Cuando lo hay tengo un yo. botón blanco, Sí. cuando hay un botón blanco tocho, que es, por ejemplo, yo no sé si alguien lo sabrá, pero bueno, hay dos que pone, uno en verde que pone volver al juego Back to y game. otro volver a Pimax Home. Sí. Vale, bueno, pues el de Pimax Home se nota porque es como si te pasase un barrido por delante de la cara. Pero... Vale, sí, que tienes que buscar. Escúchame, Sí, una polla. si queréis, o sea... no sé cómo será en otros visores, pero... Tío, estoy viendo, no sé si tú lo ves en el escritorio, estoy viendo el Cubic Manager, Sí. que es lo del Motion. Sí, lo estamos viendo, sí. Tío, se ve como un monitor. Se ve como un monitor, sí, es Como un verdad. monitor, o sea, como el monitor 4K. Sí. Como el puñetero monitor 4K, tú. El texto es el mejor texto. ¿Lo ves? O sea, todo en foco. Menos la parte ultra mega periférica, pero es que yo tampoco usaría las gafas de esa manera, porque si yo... Mira, ahora estoy mirando a ese perfil. No sé si veis. Sí, lo estoy enfocando. Vale, bueno, pues puedo ver de reojo bien sin... Bueno, suponiendo que me encuentre bien el facial y todo, pero sujetándomelas con las gafas a mano para que simular que llevo un facial que me sujeta el visor bien, Ujú. puedo ver bien de reojo hasta el 10 del 23, hasta este texto. ¿Se entiende? Sí, O sea, se si entiende yo apunto al perfectamente. centro donde está el ratón, que es Sí. donde estoy mirando, Sí, ahora mismo lo estoy enfocando ¿vale? todo lo que está Yo viendo. leo 20 del 10 del 2023 que está aquí Ajá. y lo leo. No lo Sí. leo perfecto, pero esa es la parte ya final. O sea, Sí, de que que ya se está en la acaba. misma esquina, ya. Que se acaba, ¿sabes? Que se acaba, tío. Sí, o sea, sí. que no hay más. O sea, y eso es de reojo de mover los ojos rollo camaleón. Sí. ¿Vale? Ya hasta molestarte ya. Sí, o sea, no lo haría así nunca. O sea, Ya, yo lo que ya. haría es, hago así, miro al centro y ya desde aquí leo todo. O sea, desde aquí, donde estoy mirando ahora mismo, leo todo. Todo. Sí. Todo. No me cuesta leer nada. Incluso esto de aquí de Status Running, Sí. que yo estoy mirando arriba y ya se va abajo a la periferia, o sea, no lo leo tan bien como si hago así y lo veo, Sí. pero está en el... Sí, que lo ves en tu periferia, que lo ves en tu ángulo. Sí, y luego, lo del tema de la borrosidad, ¿vale? ¿Veis estos iconitos aquí? Sí, lo ves. ¿Lo veis, no? Sí. Vale, si yo hago esto, Sí. se pierde el foco. O sea, así se pierde el foco, ¿vale? O sea, simplemente se ve borroso. Sí. Se ve, o sea, como que Sí, que eso me pasa a mí también. se ve borroso, pero es que yo no sé si ese motion blur... Eso es lo O que... sea, yo estoy eso- acostumbrado a eso y más. Claro, yo estoy Entonces, acostumbrado. Eso es lo no que le lo veo pasaba, mal. creo que a Mania, que decía que cuando perdía, que hacía ese giro brusco, que durante unos segundos dejaba de verlo nítido. A ver, yo no creo que sean unos segundos, ¿eh? O sea, es durante el movimiento. Bueno, unos segundos, o unas décimas de segundo. Pero ya la décima ya le pero es molestaba. motion blur asociado, yo creo que es al movimiento, tío. Sí, yo creo. Y la sensación de velocidad del panel es muy buena. Muy buena. O sea, la del movimiento, de lo fluido que va el movimiento. No sé si veis el ratón, estoy haciéndolo con la cabeza, Sí, ¿vale? lo estaban viendo perfectamente. Bueno, y pues- además que estamos sin luminosidad ninguna. Y por cierto, tenemos muchos LED, ¿vale? Tenemos muchos LED que no afecta para nada. No sé quién, eso lo dijo Carlos, creo, pero no, o sea, los LED no afectan, como podéis ver. Estamos a oscuras solamente con los LED, o sea, con eso te lo digo todo. Venga, voy a conducir un poco, ¿vale? Venga, vale, perfecto. Ya se mueve, ¿no? Me voy a echar un pelín para atrás. Hostia, sí. Todo el susto me he llevado. Vale. Lo de que falle el tracking ocular por llevarlo tan cerca, que lo sepáis que es por eso, ¿vale? A la que te lo retiras y tal va mejor. O va perfecto, vamos, debería de ir perfecto. Con las lentes esféricas no te puedes pegar tanto porque las lentes salen hacia afuera. Sí. Se entiende, ¿no? Estas es que se quedan, se meten para adentro. Vale, me voy a tomar, si te parece bien, 5 minutos de intentar concentrarme. Vale, me quedo callado. O sea, necesito calentar ruedas y las 2 siguientes vueltas a esta, intentar tirar a ver si soy capaz de mejorar mi tiempo, porque al final se supone que los paneles OLED o micro LED son más rápidos. Para gaming de competición y tal deberían de ser mejores. Entonces vamos a ver si eso
Sí, por lo menos me siento en... Si reduce algo de input lag el panel o... Lo que sí que es verdad que conducir se conduce muy, muy bien con esta definición. O sea, eso es... Perdona, gajes del directo. Que salta la ABS y me vibran las muelas. Si lo de que palme el tracking ocular es una putada, tío. Pero desde que la has calibrado no te la has vuelto a hacer, ¿no? Sí. Sí, o sea, pierde... Como se me mueve el visor porque no está tan Ah, pues apretado lo como a mí tienes me gusta. ajustado, vale. Durante milisegundos se Sí. rompe donde estoy enfocando y como esto, ya sabes cómo va el Quad View, Sí. renderiza máxima resolución donde miras. Entonces, mira. Si no es donde miras, pues no... Es Vale. una putada el FOB, ¿eh? Sí, es que el FOB yo sabía que te iba a Vale, me tapo, ¿vale? Un segundo. decepcionar. Venga. Vale, corto yo también, ¿vale? Grabando, venga, va. Vale, nada, he dado nada, 2 vueltas, ¿vale? No creo que sea relevante para Sí, para hacer temas un análisis. de temas de rendimiento, pero se nota menos sensación de velocidad porque estoy más con una visión más reducida. No tengo muy claro, o sea, sí que he notado como una discrepancia de sensación de decir, no sé si estoy yendo un poco más rápido de lo que debería, un poco menos. Comparado con, os digo, he estado entrenando justamente para poder hacer esta prueba. He estado entrenando 1 hora antes de que viniese León para poder tener peras con peras y no peras, o sea, peras y manzanas, no sé, bueno, ¿me entendéis? Sí. O sea, que sea un escenario muy parecido. Lo más, sí, o sea, saber si estoy fallando por... A ver, yo creo honestamente que este módulo le va a gustar a la mayoría, tío. Sí que os digo que a nivel de FOB es que se ve muy reducido comparado con las ultra wide. La calidad visual es muy buena, tío. Es muy limpio. Es como las ultra wide quitando el Mura. Nada de Mura. Aquí no hay nada de Mura. Los colores son más sufridos. O sea, tienes más contraste entre las zonas de más luz, de menos luz. La representación de los colores me parece más natural. El pollo que está aquí al lado, el señor que está Sí. aquí con la piruleta. Sí. Te crees más la textura del tío, El traje, ¿vale? ¿no? Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a montar Noslife, ¿vale? Ujú. Que es un circuito que hay momentos que a mí me da la sensación de decir es fotorrealista Sí. y ver qué tal. Y de paso ponemos, si os parece bien, ponemos atardecer para ver... Sí, lo de los... Mira, eso quiero que lo veas. Un momento, voy a tocar las gafas un segundo. Se calientan igual. Iba a decir, a ese calienta menos, se calienta igual. El lado izquierdo siempre, sí, pero siempre bueno, se calienta. te diría que se calienta. Tengo menos sensación de calor que con las otras. Sí, se calienta menos, pero se calienta. Me ha dado electricidad. Perdón, que te doy un calambrillo. Sí, me ha dado calambre, sí. Aquí sí se ve el glare. O sea, en la pantalla negra, que sí. A mí no sé cómo sería en vuelo, Sí. ¿sabes? Porque al final en vuelo tienes cosas que emiten luz. O sea, en el propio avión, ¿sabes lo que digo? Sí. ¿No? La aviónica Sí. tiene tiene retroiluminación detrás, como las teclas del teclado, para que nos entendamos. Entonces, yo sí que entiendo que si eres de vuelo y tienes muchos aparatos emitiendo luz, puede que te moleste el glare. Pero, tío, yo no, a mí no, o sea, a mí jugando en iRacing no me molesta. Y yo en el Aircar y en eso tampoco, pero en momentos, a mí lo que me pasa es una cosa que no te pasa a ti, que yo veo rayos de Dios, pero no sé si es porque me lo pongo demasiado lejos. Igual, o sea, no sé. Bueno, eso lo tendremos que mirarlo tranquilamente, pero vamos. En resumen, es el mejor visor que me he puesto en mi vida. Sí. Para mí. Pero, o sea, a nivel de calidad visual, tío, ya os digo que sí.
No, mira, yo os digo, no noto mucha diferencia, por no decir que casi ninguna, en cuanto a PPDs. Ya. Es que, Pero es que es limpia la imagen y las lentes se nota que son mejores lentes. es que 53 y 57... Yo no Muy sé, difícil. o sea, vamos, que cada uno piense lo que considere. Yo os digo de verdad que, bueno, perdón, voy a poner Nürburgring Vale. y que nos leamos aquí y no lo probamos. Vale. Nürburgring, y todo sin hacer gran esfuerzo, como si cuando coges las ultra wide Sí, te colocas justo en el centro para ver ese texto. sí, ¿Se entiende lo que digo? sí. Pues es eso, básicamente. La lástima es el FOB, tío. Sí, la sí, verdad. ya te lo dije. Dije, tío, te va a encantar, pero el FOD te va a echar para atrás. El siguiente visor que sea micro LED con FOB alto, tío, va a ser un pepino. Qué guapo, tío. Qué pasada, tío. Es que la puta os lo... Vale, veis el atardecer, ¿no? Se ve muy bonito. La Sí. verdad es que se ve unos tonos muy naturales, tío. Sí, tío, se ve muy... se tiene que ver de puñetera madre. El monitor me lo estoy imaginando cómo se tiene que ver ahí en las gafas. Sí, es que se ve muy natural, tío. Se ve muy natural. Te digo, yo creo que no lo cambio por el FOB, pero yo entiendo que hay mucha gente que esto le flipe. ¿Sabes? Mira, me alegro que haya opciones. Dame un segundo que pongo el setup. Sí, Nürburgring Combine. sí. Es muy bonito, tío. Aquí sí que noto el glare. ¿Ves? ¿Ahí lo notas? Sí. Sí, o sea, es como... Sí. ¿Qué te voy a decir? Se ve el glare. Estoy un poco pegado, ¿no? Al volante. Ahora. Yo noto un poco de glare, pero como yo... No, aquí ahora donde estoy, mira, o sea, esto es de las peores opciones que pueda tener, porque ahora tengo luz del Sí, este, sí. luz de... Y un poco oscuro por el lado derecho, por el oeste. Vale, vamos allá. Venga, lío. Te estoy grabando todavía por si tienes que hacer algún comentario. Nada, tú dale, tranqui, sí, lo que... Hostias, he puesto lluvia, no me jodas, ha llovido. Se ve muy bonito la luz que ilumina la carretera. Sí. Yo creo que esto tan bien definido no lo he visto nunca. Sí, que flipas, sí, sí. O sea, ya lo no sé si lo veis los focos, tío. Sí, o sea, se la el luz El monitor se ve los focos. No me puedo imaginar cómo se tiene que estar viendo ahora mismo. se ve, tío, como joder, como en la vida real. Sí, Es que es como como en la vida real, cuando estás en esta más o menos en esta hora, que a corta distancia ves. A ver, no es ray tracing ni nada de eso, pero espero que se pueda entender. Es un salto en cuanto a calidad de imagen este Optical Engine. Pero es muy concreto y es... Joder, es que me cago en la leche. Hemos puesto con lluvia, tío. Soy bueno, un da igual, mongolo. sí. A ver, si nosotros lo que queremos no es hacer buenos tiempos. No, pero si no es echar eso, un es que si me mato no vale de mucho. Ah, no, pero sí, vale, hombre. Es que no sé si he puesto ruedas de mojado. Se mató porque estaba mirando los gráficos de Arbedo. Si yo voy con el camión, casi nunca voy mirando la carretera. Voy mirando siempre lo de Tío, Arbedo. esto es muy bonito. Que yo voy Esta siempre... escena es muy bonita. Es muy bonito, os lo digo en serio. Ya os digo que el iRacing prácticamente va a lo que da. Mira, no veo diferencia de fotorrealismo con el ultra wide. Quería llegar a esta zona para verlo, ¿sabes? Ajá. No, Sí que no no- sabría cuantificar la diferencia, ¿vale? Ajá. No digo que no sea mejor, simplemente digo que no sí, veo... que no es un notable. Vamos. No, están ahí, ¿sabes? Ujú. Pero son muy bonitos, los colores son... Bueno, el que tiene una tele OLED sabe lo que... Has pasado por al lado de un charco, ¿te has fijado? Sí, se ve el reflejo de la hostia. Sí, sí, por Y eso no lo porque- tengo activado, o sea, es el mínimo. Los SSR, el Space Screen Reflection Sí. de iRig lo tengo en off porque consume una barbaridad Ajá. y aporta muy poquito. Bueno, Pero... por lo poco que se ha visto en monitor ha sido una pasada. Sí, tío. O sea, Ahora lo que voy a hacer es, aunque a ti no te guste subirte al cockpit, no te voy a subir, eso ya lo sabemos. sí. Te voy a poner el replay Ajá. para que... Para que lo vea. No tiene los mismos gráficos jugando que en replay, ¿vale? Sí, pero... Pero sí me parece similar. buena idea.
Entonces Ajá. vas a poder ver desde el cockpit como lo he visto yo, Ajá. o muy parecido, ¿vale? Pues me parece bien, tío. Mira, esta escena que viene ahora es cojonuda para ver qué tal. A ver, yo te digo una cosa, se pierde brillo, ¿eh? Con respecto a las ultra wide se pierde brillo. Es que yo aquí El- las tengo al 100% y con las ultra wide le tenía que bajar. porque Aquí me ha habido molestaba. glare un poco. O sea, hay glare, ¿vale? Pero Hay glare, sí. muy poco. Lo que pasa es que, claro, si vienes de las ultra wide que no tienen glare, pues eso lo notas. Pero en cambio, si vienes de las ultra wide y te quitan el Mura, pues lo agradeces. Sí, sí. Yo, mira, lo que te quita el Mura, te lo quita el glare. ¿Sabes lo que te intento Sí, decir? sí, sí, o sea, lo tranquilo. Creo que me molesta más el glare por los reflejos que el Mura, que es constante. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Pero a ver, o sea, le falta brillo, tío. A esto le falta brillo, o sea, te lo digo en serio. No, me acabo de dar cuenta porque me ha costado un poco no verlo, pero de acostumbrado a... Coño, le falta brillo. Sí, Y al brillo que te da las esféricas, tío. Si es que... el brillo de las otras, que para algunos será exagerado. Yo es que ahora lo estoy usando... ¡Eh! ¡Hostia puta! Perdón, que es que he pillado un charco. Y, no, o sea, aquaplaning total. Sí, bueno. Yo creo, honestamente, que si nunca jamás has visto un visor con mucho fog, no lo pruebes. Sí. No lo pruebes y No. pides... Claro, exactamente. ¿Sabes? ¿Se entiende, no? Se entiende totalmente. O sea, si nunca jamás lo has experimentado, ahora verás tú qué drama. Si yo doy para atrás, pruebo las ultra wide y digo que le den. No, o sea, el glare es molesto. En esta condición de conducción es molesto. Sí, a ver, yo O sea, creo que... es molesto de tener que achinar un poco los ojos. Sí, ¿Se entiende? sí, sí. Es muy bonito, que te voy a contar. Es muy bonito. Ahora vamos a probar de noche, full noche, para ver las luces del propio... A mí full noche, lo que es en el espacio es O alucinante. sea, full noche no despacio porque estamos en la Tierra, pero... Ya, pero en el se entiende, espacio, ¿no? con el Star Wars y con el Elite Dangerous, una auténtica maravilla. Se ve muy bien. O sea, Sí, esto, si yo te diría que no te tienes que acostumbrar a esta lente, o sea, no hay proceso de adaptación a esta lente. Eso O sí sea, es cierto, no te tienes que adaptar. no, Directamente te la pones y a tirar. no, nada, se ve y ya está, ¿sabes? Sí, eso. A ver, La sensación de velocidad es menor. sí, porque no ves los lados. Veo menos con Claro. los lados. Pero es que, tío, yo te soy sincero, es lo mismo que os digo siempre, tengo la sensación de que me han quitado un ojo. Claro, Porque me cortan el espejo retrovisor de arriba. claro. Veo, bueno, os miento, en estas condiciones que me voy moviendo un poquito de aquí para allá y tal, veo hasta la barra de donde empieza, donde termina el parabrisas. Sí. ¿Se entiende? No llego a ver los dos espejos. Ajá, El espejo izquierdo, de la manera en la que estoy conduciendo, no lo veo entero. ajá. Así que no podría ver si tengo un pollo al lado, ni de coña, tendría que hacer así. Tienes que O sea, tendría asomar. que girar. Sí, ¿Es tienes que- molesto? No, llevo 10 años haciendo esto, ¿sabes? Ya. Quiero decir, si nunca has tenido otra cosa, Alucinas con pues esto. es lo mismo. O sea, es lo mismo que has tenido siempre con una calidad de imagen increíble. Yo creo que las Dreamer lo van a petar nivel épico, si no la lían, ¿sabes? Sí, yo creo que también. Mira, en el vídeo que está saliendo ahora, que lo he puesto a las 18 que salte, ya lo dije. Viendo esto, las Dream Air van a ser las más vendidas de este segmento. PCVR de high-end, ¿vale? Porque Sí, sigue siendo sí, 2.100 euros. Sí, ¿vale? por eso, de este segmento para el 26, 27 y 28. Fíjate lo que te digo. No sabría decir porque... Sí, porque pero encima te puede sorprender con una movida, pero vamos. Yo a otras marcas no las veo yo. es muy bonito. O sea, yo... Haciendo esto. Si nunca jamás has tenido interés en el FOB, Sí, como en mi caso. si... No, tío, es que yo honestamente creo que es este. El visor para el high-end, ¿vale? Sí. O sea, importantísimo, gama entusiastísima. Gama entusiasta, sí. O sea, no... O sea, si estás entre Quest 3 y esto, no tiene sentido para ti, No, no ¿sabes? tiene sentido. O sea, no... Claro que no, es, sí. O me compro un Fiat Punto, y con todo el respeto a las Quest 3, pero es el ejemplo más... Sí, más cercano. Es la hipérbole más grande que Sí. se me ocurre. ¿Te compras un Fiat Punto o un Ferrari F40? Creo que, o sea, honestamente creo que te puedes tener los dos. O sea, si quieres
O sea, si te da para las Quest 3 y... Perdón, para esto, si te da para este visor, Te da para te comprarte da para las el Quest 3 el de otro para segunda otras mano cosas. o lo que sea, ¿sabes? Exactamente. Pero no compiten, o sea, no es esto contra Quest 3, o sea, no, tío, de verdad. Esto es a nivel de calidad de imagen lo más, joder, lo más parecido a una tele OLED que he visto. Si yo 4... Porque ya era la resolución que lo teníamos en las 50 y 57, o sea, lo que es los PPD lo tienes, pero te fallaba, bueno, fallaba, es peor los colores. Lo puedes ver como que falla o que simplemente es otra tecnología. Yo creo que esto le va a gustar a todo el mundo. No me imagino, no sé si habrá alguien que no le siente bien estas lentes, tío. El glare se nota. O sea, yo voy todo el rato con glare porque me está dando la luz del sol de por ahí, ¿sabes? Me dan los cambios de luz de, no voy a decir HDR, pero sí. Me gusta ver en la carretera, tío, el foco. Voy totalmente perdido, ¿sabes? Voy ahí mirando y diciendo que bien se ve, tú. Ahora si quieres probamos noche y después saltamos de nuevo a ultra wide y comparamos. Déjame que la vea como has dicho tú. Ah, sí, eso sí, por favor. Necesito que lo veas esto. Bueno, espera, quiero ver la recta para ver si veo diferencia en cuanto a distancia. No veo una diferencia en ver antes el cartel. ¿Sabes? Sí. Que realmente en eso no te das cuenta. O no lo aprecias. No lo noto. No sé qué es lo que está vibrando. No sé, creo que es el Stream Deck. Tengo que ponerle algo aquí al Stream Deck para que no vibre. Que es molesto. Perdón. Vale, tío. Me voy a quitar el visor sin salirme del cockpit. Vale. ¿Te puedes sentar detrás? Un segundo que... Te voy a poner... Sobre todo ten cuidado que no quiero que te me mates, ¿vale? No, hombre, pues si no me voy a mover. Si voy a estar sentado. Como no he terminado la vuelta porque soy mongolo, Ajá. pues no puedo saltar al principio de la vuelta del tirón. Qué faena, ¿no? Sí, pero bueno, va rápido, ya está, ¿sabes? Ya me están haciendo preguntas del vídeo que he hecho. Es que... ¿Qué has dicho en el vídeo? No, en el vídeo es un vídeo para principiantes, para gente que está digo empezando. el final del vídeo. El final del vídeo he dicho que en este momento, mientras que estaba publicándose, estaré en casa de Nico probando el... Qué zorro eres. el micro LED con pancake. Vale. A ver. Te voy a cambiar directamente el IPD. Dime cuál es el que tienes tú. Ponme 69 y medio. Pero vas a tener que cerrar un ojo, si no te va a molestar. No, hombre, tranqui. Eso, mira, es una buena prueba. ¿Sabes por qué lo digo, no? No. Porque como las lentes son tan buenas, aun saliéndote del punto dulce, tu IPD debería... O sea, hay gente que dice que lo aguanta. Sí. Yo creo que el overlap ahí me va a matar. Ponlo... Claro, ahí te mata. Ponlo si quieres en 60. Ahí ya está. No, dime cuál es el tuyo. 69, déjalo en 69. Ahí, 69,3. Ahí más o menos. Dime... Ahí lo suelo dejar. No lo tengo todavía porque no me lo sé. Pero dime más o menos cuál es el último que te suene. 69,3. No me molesta nada, tío. O sea, que me puedo bajar si quiero para ver un poquito de overlap, me puedo bajar un poquito el IPD. Sí, te lo digo, no me molesta, ¿eh? Vale. Vale. Cuando estés colocado me dices, vale. Dale ya. Recentro, ¿vale? Recentra.
No sé si es la primera vez que ves esto cómo se ve desde dentro. No, no lo he visto nunca. Nunca he tenido el iRacing enchufado. ¿Y qué tal lo ves? Ahora mismo no lo veo todavía bien, lo veo en pantalla todavía. Ah, coño, pero mira, pincha fuera, cabrón, con el botón lateral. Pincha fuera, o sea, gira la cabeza hacia la izquierda y le das al botón de sacar el menú. Que estás viendo el menú de Pimax. Claro. Claro, pero tienes que pinchar fuera. Pincha, o sea, haz clic fuera del menú a la izquierda, muy a la izquierda. Pero clic con los Con botones, el dices. botón del sacar el menú. Sí, el del más. El del ¿no? más. Ya. ¿Ya? A ver. Sí, ya. Ya, vale. Hostia, qué guapo, ¿no? Dale caña. Vale, necesito que mires al centro para... Venga, miro al centro. ¿Más abajo? ¿Más abajo? ¿Cómo que más abajo? Más abajo, que yo estoy viendo el monitor para poder darle al play. ¿Ves el ratón, no? Sí, lo veo. Ya ves, chaval. Tú no ves los espejos, están en negro. Están en negro, sí. pero bueno, yo sí los veo. Sí. Vale, y cuando estés mirando ¿has visto lo de los foros, o sea, los faros en el suelo? Sí, total. Yo no sé cómo lo harás tú, pero aquí se ve de lujo, tío. Ya, no se ve de cojones, ya te digo yo que se ve de cojones. Ya, hostia. Vale, ahora te aviso, ¿vale? Cuando tienes que mirar rollo los charcos, flipas como se ven, ¿eh? Sí. Y no está a tope esa parte, eso no está a tope. Igual te mareas un poco porque No. estás viendo mi cámara, ¿vale? No me mareo, no, absoluto. Aquí he visto el charco ese que había por ahí y digo, me cago en 10, que estamos mojados. Mira qué guapo el charquito de la derecha. Vale, cuando entremos en la parte de... Ahora te aviso yo para que me digas qué tal... Hostia, pero aquí no veo yo, no me está dando casi nada de clare, tío. El mío me daba más. ¿El qué? Que no tengo rayos de Dios aquí ni nada de eso, tío. No me está dando. Yo lo veo fino, tío. Tío, se ve de cojones. A Mira, ver, esta escena, mira a lo lejos. ¿sabes lo que Mira los árboles, dime si esa escena no te podría parecer fotorrealista. Totalmente. Escúchame, Miguel, yo no veo la forma cuadrada de las pantallas, tío. Si no es ovalado, es cuadrado. Pero que no las veo, que no las veo. Ya, pues será que no te las has apretado suficiente, pero vamos, yo te digo que lo veo perfecto, o sea, veo el corte de la esquina. Ojo, pues yo no, tío. A Mejor. ver, no lo veo. Puede ser por algo de... ¡Ay, qué guapo! El charco es de la izquierda, que acaba de pasar. Vale, ahora te voy a avisar ahora, ¿vale? Vale. Bueno, ahora esto entras en la parte Bueno. del infierno verde. El tema del color es acojonante, las tonalidades del cielo, tío. A que se ve muy bien, tío, Buah. que iRacing tiene unos colores muy naturales, Son tío. muy naturales, tío. Muy naturales, muchísimo. Vale, ahora estás entrando en una zona de curvas y Sí. vas a llegar a una bajada. Y Sí. en cuanto se abra la bajada y veas la recta, Sí. fíjate en todo menos en la carretera, en el paisaje, ¿vale? Yo te aviso, todavía no. Todavía Ahora- no. Por lo que quiero es que veas tema de fotorrealismo y la De sensación. momento, ¿tú te has dado cuenta que los charcos son fotorrealistas? Sí, tío? sí, pues no están al máximo. Vale, Está- ahora vas a derecha e izquierda y en cuanto entres en mira alrededor, a lo lejos. Oh, qué bonito, tío. ¿Ves? O sea, los árboles a lo lejos Sí, y tal. sí, o sea, es sí, que sí. cuela, ¿eh? Cuela totalmente, tío. Cuela de la hostia. Oh, qué paisaje, tío. Como me puedo permitir que no estoy conduciendo. No, dale, sí, claro, llevas el modo Tesla. Hostia, qué guapo, tío. Mira, tío, allí al fondo las casas blancas y el castillo. ¿Sabías que había un castillo allí? Sí, sí. Y en Assetto Corsa va a estar disponible para ir hasta allí. Qué bueno. A mí, ahora mismo, lo que más me asombra... Lo primero, que yo no sé cómo lo veías tú antes, pero lo que son las texturas de los árboles Sí, a que se cuela. ven muy como... Muy real. Sí, muy reales, tío. Muy real. Y luego, los faros, la luminosidad de los faros, Cuela, ¿a que sí? o sea, donde A que está te el da foco... la sensación de conducir a esa hora de la tarde. Exactamente. Por una carretera de montaña o algo así. Sí, tío. Esta parte es preciosa, tío. No lo podía apreciar en monitor, evidentemente. No, claro. Buah. Vale, ahora creo que ahora viene otra zona Qué bonito, tío. donde se va a ver también. Madre
¿Ves? Ahora sí que tengo un poco de glare abajo. Sí, cuando te da... O Sí. sea, ahora que estás empezando ya a asimilar lo que estás viendo, Sí. empiezas a notarlo. Ahí sí, ahí veo el glare de abajo. Un poquito, pero bueno. Lo asimilo. Me gustan las luces de los faros. Ya, a mí también me ha gustado, tío. Sí. Habría que probar ahora con ultra wide para ver. Sí. Uf, qué bonito, tío. Me llama muchísimo la atención los árboles ¿A que también. sí? Sí. Yo te digo que se ven muy bien, tío. Y luego yo no sé cómo verías tú Vale, con ultrawide, empieza una zona en la que quiero que te fijes en el paisaje, ¿vale? pero yo sí que veo muy muy bien los carteles, la verdad. Se ven. No, se ven de cojones, pero que lo que digo es que con las ultra wide lo veo igual. Ahora, mira, ¿vale? Ahora en esta Buah, bajada. fíjate. Buah. Increíble ahí la montaña al fondo. Aquí la casa esta. Ya ves. Da el pego, ¿eh? Joder, tío. Hay charco ahí, tío. Buah. Es alucinante, tío. Buah. Un pasote. Ahora entiendes por qué te digo, yo sí que no necesito mucho más. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que claro, yo como ya estoy tan acostumbrado a... y no me disgusta tanto el tema de efecto buzo, ¿sabes? Ya. Pues... Yo lo veo mucho, tío. Pero claro, si tú lo necesitas para poder ver los A ver, dos no es que lo necesite, pero está coño, más cómodo. que si lo tengo, creo que prefiero eso a los colores. Sí. Ah, qué maravilla, tío. Es una pasada. Vale, me lo quito. Ya Cuando está. tú Sí, quieras, tío. Sí. No hay problema. Ah, Vale, vamos a conducir de noche. Vamos a poner Mount Panorama, que es un circuito guapísimo de Australia. Es una montaña. ¿ha visto ya nada? Nadal, iba a No he decir. podido, tío. Ah. Pero o sea, he visto Alcaraz. highlights. Sí. Los momentos puntuales. Yo no lo he visto. A ver, vamos a poner noche, ¿vale? Ahí. Para ver qué tal los colores. Luego a ver si nos pueden... ¿Cómo? ¿Que time of day? Ah, dice que no hay luces, así que genial, ¿vale? Es lo que genial, queremos. sí. Aquí vas a notar el glare, pero... A lo bestia, a lo mejor. Sí, pero luego hay otras cosas que molan mucho, porque... Si quieres grabar, Sí, dame sí, el móvil sí, antes sí. de ponérmelo para que sabrá No, bloqueado. pero... No se ha bloqueado, cabrón, se ha quedado aquí... ¿Se ha quedado bien? Sí, se ha quedado Vale, está. fenomenal, tío. Venga. Si quieres... ¿Estás grabando? ¿Todavía no? Vale, pues si quieres graba y nos cuentas qué es lo que has visto, tío. Vale. Con culé. A ver, que si me das ultra wide con micro LED te lo compro. Pero que no... Me ha gustado más en los día. colores del atardecer, tío. El atardecer lo he hecho muy bien. Ya, no sé. No, bueno, o sea, De lo todas formas, siento. yo en pantalla, en lo que es la pantalla, lo veo gris. Claro, por eso te digo que creo que el juego es gris, Claro. que no es negro. Claro, sí, yo creo que eso a lo mejor es un problema... No, me refiero que no es negro, o sea, Sí. coño, que es que no hay estrellas, ¿sabes? Claro, Entonces, tendríamos que buscar ese una noche. ese tono de gris lo representa bien el QLED, así que no hay mucha diferencia. En ese caso, me vais a matar, yo lo siento, de verdad, no es cuestión de... No me esperaba más wow. En este ejemplo concreto, yo pensé que iba a flipar en colores. Si hubiese sido lo primero que pruebo después de pasar del visor aero, hubiese sido la leche. ¿Por qué? Porque las aero tenían negrises. Estoy yendo de paseo, ¿vale? No estoy apretando para no matarme. No, está bien, está bien.
Si quieres ahora te pongo de nuevo y te das una vuelta, ¿sabes? O sea, te pongo replay para que lo pruebes, básicamente. Sí, sí, el problema es que yo aquí en pantalla, Ya lo en ves tu gris, pantalla ¿no? lo veo gris. Entonces, claro, no te va a inventar un negro si el propio juego te está marcando. No, pero hay gris. zonas, o sea, hay contrastes muy bestias aquí dentro del cockpit. Sí. O sea, esa pantalla no es OLED. Para que se entienda. Ujú. Sí que hay glare, pero a mí no me molestaría. O sea, yo no sé, que soy un chico de VR sufrido, ¿sabes? No me quejo, o sea, no tiraría para atrás este visor ni loco por el glare. Jugando, oye, no sé luego si hay otro tipo de experiencias que sí. Vaya que me mato. Voy a dar una vuelta más y paro, ¿sabes? Ok. Uy. Ah, que es tu fantasma, digo, Sí, que, sí. que se ve. Mira, una cosa que sí que se ve mejor, es evidente, el espejo retrovisor, la nitidez con la que se ve, como no tiene mura, es perfecta. ¿Sabes? Se ve perfecto, como un monitor. En cambio en el QLED se ve un pelín peor. Ahora podemos probar, ¿sabes? Para salir de dudas, pero vaya, que eso es una cosa que se nota. El contraste ahí, ¿sabes? De los... Igual tendría sentido probar esto en Sunset, porque es muy bonito, pero honestamente... ¡Ay, el muro! Lo del tema de que falle el tracking ocular, que sepáis, vamos, que es eso, que es que a lo mejor estoy excesivamente cerca. O quiero pensar que es eso. Claro, yo es que no, ya te lo he dicho antes, que como no uso nada con tracking ocular, lo tengo desactivado. El del QLED, Va en fino. ese sentido, o sea, funciona más plug and play. O sea, nunca he tenido un momento en el que me falle el tracking ocular. O sea, esto que me está pasando de vez en cuando que se mueve y tal, eso no me pasa, ¿vale? Pues muy bien, se ve muy bonito, tío. O sea, la verdad es que se ve muy bonito. No, yo me esperaba de noche un más Una noche guau, más guau. negra, ¿no? Sí. Pero ya te digo que es que yo como el monitor no lo veo negro, ya no sé si no es capaz de emularlo. No, o sea, yo tengo la sensación de haber tenido otras experiencias en iRacing, simplemente a lo mejor esta en concreto pues no es la mejor. Pero no, o sea, en cualquier de los dos casos lo que quiero decir es que como mucho se va a ver así de bien. ¿Se entiende? Sí. Que Que lo como- mejor que se va a ver es como lo estoy viendo ahora. Ya ves. Y no es culpa del visor, es culpa del juego. Vale. Bueno, estamos viendo la repetición. Vale. ¿Qué opinas? Pues mira, esto es algo que haría de forma normal. Con las ultra wide estaría más incómodo a nivel visual. Ajá. Esto es como verlo en el monitor de ahí, ¿sabes? Pues- Sin quitarte las gafas, Sí. es más cómodo visual. O sea, es más... Sí, es más... Visualmente es más cómodo, tío. Es limpia, la imagen es completamente limpia. Se disfruta más aquí el tema del OLED. Ya os digo, para mí no es un punto de inflexión, pero porque a mí no me... o sea, se ve muy bien las piedras, todo lo alrededor, ¿sabes? Es más natural estas lentes que las asféricas. La sensación que tengo, no cabe duda, ¿vale? La cosa es... yo paso un 99% del tiempo dentro del coche conduciendo y un 1% haciendo esto. Claro. No te Y ya compensa. no os digo en estas condiciones. Yo creo que no... Que si es una vez al año el día que corro de noche, Claro. es que no... Que no te puede compensar ni mucho menos. No lo sé, tío. O sea, necesito reflexionar. Yo creo, así en frío... Sí, te O sea, perdón, en caliente te digo que creo que no. Ahora, si yo ahora me pongo las ultra wide y no... Y me noto molesto, me noto
incómodo, no aprecio el salto de FOB, no lo sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es una reflexión que tengo que hacer. Yo os digo la sensación de darle cera a las ultra wide y cambiar a esto. No creo que nadie que no haya pasado por ultra wide se pueda arrepentir de esto. Ya. Y si vienes de Quest 3, No, lo flipas. es otro universo. Yo lo que estoy viendo aquí, lo que tú has visto, Sí, sí, sí. ¿vale? Que son 2 horas y media de pruebas, que tampoco es que hayamos estado a una barbaridad, pero vamos, a saco. No, tío, pero es muy natural. O sea, yo Sí. ver esto así no me cansa. Si acaso me cansa lo que es el calor del visor, Sí. pero lo que es la lente, Pues si te lo dije yo, que podía estar 6 horas con ellas puestas. sí, esa es La sensación. Esa es la lectura, la sensación. Digámoslo así, no vamos a estar 6 horas aquí porque no. Sí, pero yo tenía la sensación, digo, ojo, estoy tan cómodo que voy a estar 6 horas pegando tiros con las naves. Esto en formato pequeño Sí, tiene que ser. Yo creo que va a ser un va a punto de ser un salto muy, muy bueno para la VR, tío. sí, O sea, honestamente me alegro mucho por todos los que hayáis cogido las Dreamer. sí, yo creo que han triunfado. Yo solo le veo esto sentido. La Super, viendo esto, si me dices, ¿qué crees que vas a hacer, Miguel, porque, bueno, no sé si lo había comentado o no, pero tengo pedido el bundle, el Golden Bundle este. Estoy hablando con ellos para ver si me mandaban el micro LED junto con el ultra wide. Y ahora tengo mis dudas, tío. Sobre todo porque me rompe mogollón el... Creo que es que hay niebla, por eso lo veo más grisáceo. Sí. Pero se ve muy chulo, tío. Se ve muy chulo. Se ve muy chulo, tío. Tengo la sensación de que no voy a proceder con el Golden Bundle este. Porque mi uso es este, ¿sabes? Entonces, fuera de aquí es mucho dinero para usarlo. No, joder, con el Glare. Me ha salido el menú, me ha pegado una leche. Perdón. Nada, ya si quieres corta, tío, pero vamos que... Es que oye, me lo tengo que subir un poco y se me cae. Estoy grabando, pero no nada Vale, más vale, que vale. audio, ¿vale? Aquí tenemos... A ver, el 57 ppd se veía muy, muy bien. Sin embargo... o sea, esto le podemos subir aún más la mira, resolución. yo no veo Glare. Es que igual en esa Qué bien, tío. en esa sala no se Mira, ve. yo ahora mismo la fuente que es la luz, Sí. esto Si está es, en el centro a lo mejor no notas Glare. pero esto es alucinante, porque, ¿ves? Mira, es que estoy viendo hasta los bollos de las chapas. ¿Ves? Son pequeñas cosas que no te percatas con otros visores, ¿sabes? Bueno, Porque lo que verás es que le faltan polígonos a la lámpara. Se ve pixelado. la O sea, lámpara... se ve los polígonos, el donde, o sea, la forma geométrica. la ¿Ves que lámpara son se ve- vértices? Sí, sí. Pero, por ejemplo, la luz, en la Sí. fuente de luz, ¿Tienes LED? no, se ve perfecta y... Mueve de arriba abajo la esta. ¿Notas algo? No, Vale. no. Pues en esa escena no Ah, lo notas. claro, si yo hago así... Claro, o sea, veo la idea es así. saber... Coño, porque en estático no deberías notar glare, deberías de ver algo estable. Está genial, tío. A ver, se ve espectacular. Los colores y tal tienen que ser... Se- ahora, son ¿no? más reales. O Los sea, brillos... es más real y no tienes la suciedad de... No, se ve clarísimo. Mira, yo aquí a la derecha se Sí. ve el brillo que refleja la lámpara en los cuadros, ¿vale? Porque los cuadros deben tener alguna clase de barniz o algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa parte, esos brillos yo los veía como borrosos en las otras, como no pixelados, sino como borrosillos. Puede ser detrás del muro. Pero sin embargo, aquí yo no tengo ese efecto. Tengo el efecto de brillo de la propia luz que está dando, ¿sabes? Esa es la diferencia. La diferencia... Pero vamos. ¿Ves? A ver. Que no. Recuerda que estás en la habitación, no te me vayas a matar. Que no se ve Glare ni se ve nada, tío. A ver. El problema es el cable. ¿Cómo se nota que eres más alto? Me tengo que estar agachando. A ver, tengo que tener tu altura o lo que sea. Bueno, a ver. Tengo rayos de Dios de vez en cuando en el lado derecho del ojo, pero ya eso... Sí, a ver, si no pasa nada, si es que el visor tiene glare, si es que no, o sea, que no es algo que vayas a
Sí, en no hay el... más, Mm. ¿sabes? Pero que no, En no lo ves el, mal. en el ojo, pero fíjate que es en el ojo derecho y no en el ojo izquierdo. No sé el motivo. A ver, será por la fuente de luz que está ahí. A ver, si lo pongo así, no lo veo. Si lo hago aquí, se ve alucinante. Se ve como. A ver, se ve como el 57 ppd, pero con los colores. Como los colores más reales. ¿Sabes? Sí. Como si. El 57 ppd es como que los colores son más vivos. Más lavados, o Es mejor, o que muy no vivos. tiene tanto contraste o... Y este se ve como más Natural. más natural. Sería como la suciedad de todo eso, sería como más real. ¿Vale? Que no hay unos colores vivos, potentes, sino más real, más natural. Es que se ve. Bueno, lo que me llama muchísimo la atención es la lejanía. ¿Tú te acuerdas que Sí. te decía que allí se veía? Es que aquí, vamos, no se ven los. Yo creo que es exagerado. Se ve demasiado bien los de lejos. ¿Sabes? Es como que yo en la vida Mola. misma lo mismo no llego a No tener. llegas a ver tanto. Eso, exactamente, ¿sabes? Hostia, no me había dado cuenta. Es que se ve. Es mucho más detallista a lo lejos. Todavía es un poquito mejor que el 57 ppd. Sí, Yo creo que es por la limpieza de no tener el Mura. sí, ¿Sabes? es eso. Que aunque tenga... O sea, aunque tenga... Mira más- que las cristas son súper limpias, tío. pero No, pero tiene Mura, tío. Tiene Mura igual. O sea, es que esto no tiene Mura. O sea, es... Y luego le sumas que las lentes son mejores. Yo creo exactamente, tío. Debe ser la lente. La lente es muy buena. O sea, yo no soy A ver, ¿sabes lo que me- tiquismiquis con lentes porque vengo de esféricas de mucho tiempo. Tengo tío, la pero- sensación. O sea, las esféricas de la Super a mí me parecen, dentro de las esféricas, pues muy buenas. Pero estas son mejores lentes. Yo lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, con Pico 4 no noto el efecto buzo tan pronunciado como aquí. Es la única pega que le veo. Eso es el FOB, tío. Eso, el efecto buzo es el FOB. Sí, para sí, que no sí, se- sí, pero el FOB con el 57, yo no sé, pero me da la sensación de que o me acostumbro ya al 57 ppd, o yo creo que este estará como muy por el haz estilo. una cosa, tema de movimiento lateral, motion blur. Mira, Motion Blur tiene un poquito, ¿vale? Pero... O sea, lo notas. Sí, sí. Es que arrastra la imagen, ¿no? No, Es- que se ve ahí, que se que emborrona. deja de verse nítido. Sí, pero tío, a ver, yo voy a fijar, es que es una cosa que muevo sin querer el ojo para fijarme en algo. No, pero... A ver, Ahora, muévete de manera natural, de la misma velocidad y dime si me es muevo mo- así, si me es muevo molesto. así, no, O sea, no. muévete como te moverías de la Sí, vida no, real. si yo me muevo girases. con en la vida real no lo noto. O sea, ¿vale? lo No lo notas noto. natural en lo No, que es el... Si yo voy así como en la vida, si fuera una experiencia virtual en el que no me agacharía corriendo ni haría eso, no lo notaría. Ahora, si hago esto, se ve, pero vamos, no es esa, vamos, a ver, te tienes que fijar, o sea, estoy a posta haciéndolo y fijándome, ¿entiendes? Si no, no me Te estoy grabando solamente de percataría. refilón las gafas, hace el gesto. Vale, ¿vale? yo hago así, ¿vale? Y esto lo tengo que hacer a posta para sentir algo de Motion Blur, Motion Blur, pero nada, tío, es que se ve genial. En un movimiento normal, naturalizado y todo eso, no, No es molesto. ni lo notaría. Es que estoy O a sea, posta. no te pararías a reparar. No en eso. no repararía en eso, ni mucho menos. Tengo que hacer así muy deprisa, ¿entiendes? Pero por Sí, ejemplo, el que tenga, como por ejemplo manías, que a lo mejor tienes que mirar a un S, a un enemigo, pues a lo mejor sí. ¿Vale? Pero si no, no. Vale, perfecto. Pues ya está, con esto. Sí. Cuando estemos grabando te voy contando. Estoy grabando ahora mismo, así que... Vale, tío, no sé, o sea, pues un poco siguiendo lo que tú has dicho, esto es la imagen más limpia que he visto en VR nunca, tío. Pero, o sea, si vas a jugar a estos juegos, no me molesta tanto el FOV. Lo que sí que te digo es que lo veo como os he intentado explicar antes, Se ve igual como que- una caja de zapatos y si recortas y miras el efecto buzo que dices, perdón, que no Sí. sabía que estabas ahí. Sí, sí. No, porque estaba poniendo la Pero- bandera, O sea, en este jugaría así perfectamente, ¿sabes? O sea, en Sim Racing no. En Sim Racing no.
Pero es que está súper limpia la imagen. ¿Qué pasa? ¿Mirar algún número de serie como la te otra vez? los digo todos, tío. 735, 100, 1400, 700, 2300 y los que están más abajo es 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo otro son letras, no son números. 5 y los números que están al lado, que son más pequeños, te los digo, te los canto si quieres, hasta 31.5. No se ve ni en monitor. Te lo digo, que es que se ve. O sea, no sin mucho. Y si me agacho ya ni te cuento. O sea, se ve todo perfecto. Y no tiene el Mura, entonces No tiene ganas esa nitidez. Voy a ir a. Sí, Perdón, a la joder, sala. Me mareo, tío. Ahora es que ahí parado. Vale, no es que estoy tan alto, ¿sabes? Lo Sí, que te pasa a ti, que no sí. estamos recentrados. No estamos concentrados, ¿no? Aquí no me llego a agachar lo suficiente, no puedo, tío. No llega, Me voy a estamos matar. afuera. Pero. Bueno, ahí sí que tenemos números por ahí. Joder, que bien se ve lo suyo. Creo que esto no lo podría haber leído ni con las otras. ¿Vale? Le falta resolución, yo creo que a la nitidez, o sea, a la textura. El attention y caution sin problema, pero lo que. Vimos una textura del propio juego. Sí, o sea, yo creo que ya no hay. No sé, eso no lo leo, ¿vale? O sea, estoy haciendo pruebas chorras porque es que. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tengo que sacar diferencias con algo, si no ya me veis. Hay que buscarle la puntilla a los. Mira, te puedo decir, en la vida real lo vería mejor, pero yo creo que esto es culpa de la textura que han elegido, que no da más. Claro. 3 voltios, 3.3 voltios, 12 voltios, 12 voltios, 5 y ahí se pierde un poco, ¿vale? En la siguiente línea es output A, 26 amperios, 24 amperios, 45 amperios, ahí se pierde un poco y no sé si son 0.3 amperios y luego a la derecha 3 amperios, 800 vatios y creo que pone 80 grados centígrados. O sea, esto es ridículo. O sea, lo que estoy haciendo es ridículo, pero totalmente. necesito. Sí. o sea, ¿Hasta dónde ¿Hasta dónde llega esto, sabes? Exactamente. Estoy viendo si es acomodación o no. Tú fíjate que yo en las lámparas se Tío, veía eso se ve muy bien. hasta los pulgares, sí. Eso se ve, la madera se ve Sí. que brutal. flipas. O sea, sí, o sea, para jugar a otras cosas que no sea Sim Racing, tío, te lo compro. Lo que han hecho es una barbaridad de visor. Estábamos a cuántos en mi vivo, ¿no? Sí, podemos subirlo más si te hace No, especial que ilusión. va. Tú fíjate, la lámpara esa se veían hasta las huellas digitales, la de abajo, de haberla cogido con las manos, o sea, es acojonante. ¿Lo puedo levantar? Sí, te puedes levantar perfectamente. Y con tu altura seguro que te quedas muy cerca de la lámpara. Joder, mido 4 metros de repente, ¿no? Claro. Ay, que me mareé. Esto no es por las gafas, es que me ha bajado la tensión. Claro, no, estar ahí tumbado. Bueno, las partículas flotando y tal. De polvo, ¿no? Brutales. Los focos de luz los hace muy bien. Bueno, lo que son los contrastes. Bueno, el cristal, esto, tú tienes que ver este cristal. O sea, esto parece. O sea, esto de aquí en concreto, el cristal, no sé si lo veis. Sí, lo estoy viendo. Joder, ¿por qué no me puedo agachar? Agáchate. ¿Cómo no se agacha esto, tío? Bueno, no sé, porque no estamos bien colocados. Pero lo puedes agarrar eso, llevártelo para allí, ¿no? Eso me parece que se podría coger. No, pesa mucho. Sí. Se me hace. Qué brillo, ¿eh? Cómo brilla y nada. Sí, lo de que sea. Para estas tonterías, que son muy importantes para mucha gente. Hombre, con mucha gente. O sea, me refiero, no sé cuántas veces pasas en el juego haciendo esto, pero que se aprecie, igual que yo aprecio en simulación el FOV o aprecio otra cosa. Pero, o sea, esto es donde aquí dices, cariño, la próxima televisión que compramos es OLED, ¿sabes? Sí. Pues por estas cosas es. Ah, mira, qué guapo, tío. La distancia focal Sí. es fija, aquí no ve un pijo, Ah, qué bueno. ¿sabes?
O sea, me refiero, evidentemente es fijo, pero que nunca me había parado a pensar en eso, en un visor, ¿no? Que O te sea, lo acercas y no lo ves, pero te lo alejas y sí lo ves. rollo como mi abuela cuando Sí, las claro. gafas de ver de lejos Ah, y sí. las de cerca. Sí, yo estoy igual con la premisa. O sea, que posiblemente... O sea, aquí leo bien, porque esta es la distancia focal correcta, ¿vale? Sí, Pero si me lo acerco, déjale. se ve borroso. Qué buena, tío. Hostia, qué guapo, tío. No me había parado a pensar en esto, ¿sabes? Daba por hecho ya que era... Bueno. Pues ya está, tío. Vale. Es acojonante. Cortamos entonces. ¿Dónde está la cámara? La cámara está aquí. Ahora me está mirando de frente. Hola, chavales, ¿qué tal? Recomendaciones después... Tío, soy como un avatar, ¿sabes? O sea, mido como los del planeta Navi. Me doy como las vigas. A ver, lo que quería decir... Si le dais a otra cosa que no sea simulación, o las Super Micro LED o las Dreamer. Sí. O sea, no tiene ningún sentido los paneles QLED ni las lentes QLED. Perdón, que estoy... Cogiendo esa lata, ¿no? Sí. Nada, bueno, eso, que se me ha quitado una mano, perdón. Te imagino que estás ahí en la puerta, ¿vale? Sí. Eso. Las ultrawide solo tienen un caso de uso que es simulación, y si puedes mover el simulador que tú quieres a la resolución y el FOV que te aportan, o sea, que te dan ese plus. En cualquier otro caso, este visor es imbatible en cuanto a calidad visual. De verdad, ¿eh? No me imagino a nadie viniendo de unas Quest 3, porque supongo que mucha gente no ha saltado de Quest 3 a otra cosa por el tema de las lentes pancake. Yo entiendo que puede ser por eso, ¿no? Sí. Pues si vienes de Quest 3, Puede pasar a esto perfectamente. bueno, no, yo creo que la sensación que vas a tener es de he viajado al futuro. Sí, ¿Sabes? total. Porque es que, claro, evidentemente aquí no hay nada de compresión, el límite es la textura del juego, en este caso. O sea, si coges un juego tipo un Real Engine o lo que sea, vas a flipar en colores, supongo, porque encima es mejor que esto. Es menor resolución que las QLED, o sea, en cuanto a renderizado, o sea, que tienen más margen de rendimiento. Y aquí estoy pasándomelo bien. Muy guay. Pues muchas gracias, León, como siempre. Gracias, chavales. Espero que os guste o os sirva esta información. Vale. Adiós. Hasta luego.